Method reference some object instant methods. ¿Qué tal, chicos, chicas? Vamos a continuar con esta segunda parte que estábamos hablando acerca del método reference, y en esta ocasión vamos a ver cuando aplicamos el método reference a algún objeto ya en particular y a una instancia del método de ese objeto. Recuerda que en nuestro video pasado vimos cuando aplicábamos el método reference a alguna clase con su método estático. Para esta segunda parte vamos ahora a verlo y vamos a necesitar crear una instancia, un objeto, y a partir de esa instancia, de ese objeto, vamos a aplicarle una instancia de método. Este es el segundo escenario que vamos a revisar dentro de estas 4 partes donde podemos usar el método reference, y recordarte también que vamos a seguir basándonos de nuestra tabla que hemos visto acerca de lambdas. Es muy importante que tú veas que en cada interfase funcional qué parámetros necesitamos pasar a esa interfase funcional, qué es lo que nos va a regresar y a través de qué método abstracto vamos a aplicar esa lambda, vamos a ejecutar la interfaz funcional. Muy bien, pues vamos al código. Vamos a crearnos un proyecto. Y en esta ocasión vamos a ver cuando tenemos algún objeto en particular y le vamos a aplicar un método de esa instancia, del objeto que tengamos. Muy bien, ya que tenemos aquí un proyecto, lo que voy a hacer ahora a continuación, vamos a crearnos una clase principal en el paquete demo1 con su método main. Y vamos a crearnos aquí un primer escenario donde vamos a ver cómo aplicar este método reference. Vamos a crearnos en la misma clase principal. Me voy a crear una clase que se llame carro, una clase muy sencilla, que lo único que vamos a definir aquí son 2 atributos, un ID que es de tipo integer y un color que es de tipo string. Y vamos a crearnos también, voy a hacer aquí más espacio, vamos a crearnos también otra clase que se llame mecánico, y vamos a definirnos aquí un método que se llame arreglar, que va a recibir como parámetro un carro. Y solamente vamos a imprimir un mensaje en consola. Muy bien, aquí ya tenemos el mensaje. Vamos a poner aquí arreglando carro con el ID y vamos a indicarle el ID dependiendo del carro que nos pasen como parámetro. Muy bien, ya tenemos definida estas dos clases en el mismo archivo donde tenemos la clase principal. Ahora vamos aquí a nuestra clase principal, y lo que voy a hacer ahora es definir una instancia de la clase mecánico. Vamos a crearnos aquí un objeto, una instancia de tipo mecánico, que es la clase que acabamos de definir. Y ahora lo que voy a tener aquí es una instancia de carro. Entonces estoy definiendo dos instancias, una tipo mecánico y una de tipo carro. Este carro 5 vamos a asignarle el ID, pues vamos a asignarle el ID de 5. Muy bien, ya lo tengo. Lo que voy a hacer ahora es definir una function, una lambda, que es de tipo consumer. Acuérdate, en el tipo consumer pasamos un parámetro y no nos regresa nada. Entonces vamos a importarnos aquí este consumer, aquí ya del paquete Java Util Function. Vamos a importarlo y aquí ya importamos este. Entonces vamos a usar el consumer. Siempre es importante aquí checar. Veo que en consumer pues te pasa un parámetro y no hay ningún valor de retorno. Muy bien, pues vamos a definirnos una lambda, y algo que puede cumplir esta lambda, esta función, vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a indicar que te voy a pasar un C, que por lo que hemos definido en el generic es un carro. ¿Y a dónde lo vamos a pasar? Vamos a tomar esta variable de referencia que apunta a una instancia de mecánico, y ahí le vamos a pasar ese atributo C que hemos definido en nuestra lambda. Y esto es correcto, ya que el método arreglar tiene que aceptar un carro. Vamos a probarlo. Vamos a probar con el método accept y le pasamos el carro de la variable de distancia que ya hemos creado, que es el carro 5. Aquí lo probamos y vemos que todo funciona correctamente. Muy bien, ¿qué he hecho aquí? Hemos definido una lambda que ocupo una variable de referencia que apunta a un objeto y le aplicamos un método de ese objeto. Estoy comentando este código porque ahora lo vamos a ver cómo se vería en un método reference.
¿Cómo es que lo tendríamos que aplicar? Pues lo único que hay que definir es definir esa variable de referencia que apunta a un objeto que es instancia mec, que es el objeto mecánico, y definimos el método de instancia arreglar, que es lo que definimos. Aquí lo probamos y todo funciona correctamente. Entonces te puedes dar ahora cuenta que estamos usando una instancia de un objeto que es de la clase mecánico. Esa es la que estamos usando en este momento. Vamos a hacer otro ejercicio para que nos pueda quedar claro. Vamos a crearnos aquí otra clase que también le vamos a llamar principal. Lo que vamos a hacer con esta clase es, vamos a llamarle aquí principal y vamos a definirla en el paquete 2. Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Que nuestro método reference, a diferencia de nuestro ejemplo pasado, ya no apunta a una clase, ya que definíamos una clase con su método estático. Ahora está apuntando a una variable de referencia que apunta ya a un objeto. Vamos a verlo aquí otra vez. Para esto vamos a crearnos aquí un método en la clase principal que se llame get cantidad de letras, que nos va a regresar un entero. Que le tenemos que pasar como parámetro? Pues vamos a pasarle un string a este método. Y lo que vamos a regresar es que a partir de ese string, pues vamos a decirle aquí que nos dé cuál es la longitud de este string, algo muy sencillo. Este es nuestro método, que si te das cuenta es un método de instancia, ya que es un método de una instancia o de un objeto de nuestra clase principal. Eso es lo que está cambiando a diferencia de nuestro ejercicio pasado. Entonces, ahora lo que tengo que crear es, para ejecutar este método necesito una instancia de principal, ya que este es el método que voy a querer probar. Entonces vamos a necesitar una instancia, un objeto de principal para poder ejecutar este método, ya que no es un método estático, es un método de instancia. Y ahora vamos a usar un function. En el function, recuerda, lo que voy a definir aquí es te paso un string y me regresas un integer. Así es como definimos las functions. Entonces tengo que definir mi lambda donde te voy a pasar un string. Vamos a importarnos aquí igual del paquete Java Util Function. Aquí ya lo imprimimos. Te voy a pasar un string que le vamos a llamar S. ¿Qué quiero que hagas con S? Lo que quiero que hagas con S es que lo pases como parámetro en el método getCountLetras. Aquí lo estamos pasando como parámetro. Vamos a ponerlo aquí abajo para que se vea más claro. Aquí ya lo tengo. Entonces aquí estoy definiendo mi function. Te paso un string y ¿qué me tienes que regresar? Un integer, y lo cumple perfectamente esta lambda, ya que principal get cantidad de letras me está regresando un integer siempre que le paso un string. Vamos a probarlo, vamos a ver si esto es cierto. Entonces lo que voy a hacer ahorita es tomar mi lambda, que le llame aquí function, y vamos a aplicarle el método. Recuerda, para las functions es el método apply. Entonces aquí está el método, y ¿qué le tengo que pasar? Pues le tengo que pasar un string como parámetro. Vamos a definirnos aquí un string y le vamos a llamar hello Java. Perfecto, aquí ya lo tengo. Entonces podríamos ya probarlo y tenemos que obtener la cantidad de letras que tiene este texto, este string. Y aquí está la cantidad de 10. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a convertirlo esto a un método reference. El método reference que estamos viendo en este video es: necesito una instancia, un objeto, y a él le aplico un método de instancia. Voy a comentar esto y vamos a verlo ahorita. Entonces, ¿cuál sería mi objeto? ¿Cuál sería mi instancia? Pues es principal. Él es ya una variable de referencia que ya está apuntando a un objeto. Entonces tengo que definir principal, y el método que le voy a ejecutar es un método de instancia que es get cantidad de letras, y es exactamente lo mismo como lo teníamos en nuestra lambda, pero ahora con método reference obtenemos el mismo resultado, ya que ahora lo estamos probando a través de un método reference. Vamos a aprovechar aquí, vamos a crearnos otro método, y este método es muy parecido a algo que hicimos en nuestro ejercicio pasado. Si te recordarás, en nuestro video pasado, donde vemos que a una clase le aplicamos en el método reference un método estático, definimos este método es mayor de 10 con esta misma lógica. Te paso dos integers,
suma estos dos integers y verifica si es mayor que 10. ¿Cuál es la diferencia de nuestro video pasado? Que ahora no es un método estático, ahora es un método de una instancia, de un objeto. ¿Quién es mi instancia? ¿Quién es mi objeto? Pues es principal. Este es, ya que aquí estamos definiendo el método. Entonces vamos a probarlo y esto sería muy útil que pudieras checarlo de nuestro video pasado. Y ahora, como lo vamos a definir, es un vPredicate. ¿Por qué un vPredicate? Porque, ¿qué indica un vPredicate? Te voy a pasar dos enteros y me vas a regresar un boolean. Entonces, así vamos a definir nuestra lambda. Nuestra función va a ser de tipo vPredicate. Vamos aquí a definir este vPredicate. Entonces te voy a pasar X y te voy a pasar Y, que deben ser dos enteros, porque así lo definimos con los generics. Y que quiero que hagas toma de principal, que es ya esta instancia. Vamos a importarnos este vPredicate, no me lo había importado. Aquí ya me lo importé, muy bien. Entonces voy a definir que de principal ejecuta el método de instancia es mayor de 10. Y te voy a pasar los valores de X y ese valor de Y. Muy importante, siempre es importante. Aquí solamente hemos definido a la lambda. Todavía no la ejecutamos. Es una definición de la lambda. Entonces, para ejecutarlo en el vPredicate tenemos que ejecutarlo a través del método test. Aquí con este método lo ejecutamos, te paso el valor de X y te paso el valor de Y y me tienes que regresar un boolean. Lo probamos y vemos que nos regresa true, ya que la suma pues, es mayor a 10. Vamos a cambiar esto, vamos a aplicarlo ahora como un método reference. Y el método reference, como ahorita estamos viendo en este video, debe de estar señalado por una variable de referencia que ya apunte a un objeto con su método de instancia. Entonces vamos a ocuparlo aquí. ¿Quién es la variable de referencia que ya apunta a un objeto? Pues es principal, que es la que tengo ahorita aquí. Y vamos a aplicarle el método de instancia es mayor de 10. Y aquí ya definimos nuestro método reference. Entonces, esta es la definición de nuestro método reference, donde ahora es una variable que apunta ya a un objeto y aplicamos un método de instancia. Todo esto sigue funcionando. Vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle 2. Para ver que ahora nos debe regresar un false. Lo que estamos haciendo ahora es que ya lo estamos probando a través de un método reference. Y así es como estamos aplicando este segundo escenario de los métodos reference. Vamos a crearnos otro ejercicio para que tengamos varios ejercicios de cómo hacerlo. Importante ahorita, pues solamente son demos muy sencillos. Y otra vez, esto va a ser muy útil cuando entremos ya a los streams. Ahí sí ya vamos a explotarlos y vamos a ver qué utilidad tiene todo esto que estamos viendo ahorita aquí. Ahorita son solamente ejemplos muy básicos, muy sencillos. Y de hecho, lo que vamos a hacer ahorita vamos a hacer algo para concatenar dos strings. Vamos a crearnos, ahora lo que voy a hacer, voy a crearme aquí una clase que le vamos a llamar utils. Y vamos a definirnos aquí un método que va a concatenar. Vamos a crearnos aquí en esta clase que es útil. Me voy a crear un método estático. Aquí lo vamos a definir como un método estático que nos regrese un string. Y vamos a definir un método que se llame transforma. ¿Qué debe de recibir como parámetro transforma? Vamos a decirle que reciba un string. Y lo que voy a hacer ahora es que vamos a pasarle como parámetro una lambda, una función o un método reference, como lo vamos a ver ahora. Entonces va a ser de tipo unary operator. Este es la lambda que ahora vamos a definir y vamos a definir su generic como string. Entonces lo que va a recibir ahora como parámetro es un unary operator. Vamos a definir, vamos a importarnos, ya que esto está en el paquete Java Util Function. Aquí ya lo importamos. Y lo que vamos a hacer, aquí puedes ver aquí en el unary operator que te paso un t, me regresas un t. Y lo ejecutamos a través del método apply. Entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a ejecutar y este unary operator, lo que voy a hacer es como lo ejecutamos a través de su método apply. ¿Y qué string te voy a pasar como parámetro? Pues el string que pasemos como parámetro a este método estático, que es transforma. Muy bien, pues aquí ya tengo una clase utils que tiene un método estático que recibe como parámetros un string y un unary operator. Muy bien, pues ahora vamos a utilizarlo y lo que voy a hacer aquí ahora es
en esta clase principal, pues vamos a definir unos dos strings. Otra vez, esto es muy importante que ubiques que estamos viendo el escenario donde ahora necesito un objeto y a ese objeto le aplico un método de instancia del objeto, de la clase a donde hayamos definido ese objeto. Eso es lo que estamos haciendo ahora en nuestro segundo escenario. Entonces aquí ya tengo definido mis dos cadenas y ahora lo que voy a hacer es, vamos a definir una string que es la cadena final. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a indicarle aquí oye, de la clase de útiles ejecutas un método estático transforma. ¿Qué necesito pasarme como parámetro? Te voy a pasar un string, pues vamos a seleccionar uno de los strings que acabamos ahorita aquí de definir. Vamos a ponerle aquí cadena 1. Y lo que voy a hacer ahora aquí es tengo que pasarte un unary operator, tengo que pasarte una lambda como parámetro a este método transforma. Pues vamos a definir y ese unary operator te tengo que pasar un T y me regresas un T. Pues aquí te vamos a pasar este X, que sabemos que lo definimos como de tipo string. Y quiero que a esa cadena 1, a la cadena 1 quiero que la concatenes con el string que te pasemos como parámetro. Vamos a corregir aquí debería ser cadena 2. Perfecto, así ya, para que esto tenga un poquito más de lógica. Muy bien, pues te paso aquí, porque en la lambda estoy diciendo que cadena 1 lo va a concatenar con lo que pasamos como string. Vamos a probarlo, primero vamos a probarlo para que veamos si obtenemos el resultado. Entonces, cadena final, ¿a qué va a ser igual? Lo probamos y perfecto, funcionó, ¿no? Entonces es muy importante porque estamos pasando como parámetro, te voy a mostrar aquí, estoy pasando como parámetro un unary operator. Y lo que le está concatenando pues es lo que venga como parámetro en este método transforma, que es la variable de referencia S. Vamos a cambiarlo esto y ahora vamos a definirlo como un método reference, ya que esto va a ser muy común que lo vayas a encontrar. Vas a ver en ejercicios más adelante, cuando estamos trabajando con los strings, que lo que estamos pasando como parámetros también en métodos pues pueden ser método reference. Entonces lo que voy a hacer ahorita aquí, miren, voy a pasar como parámetro un método reference, ya que hemos visto pues esto es igual que la lambda que acabamos de definir. Miren, aquí lo probamos y funciona correctamente. Entonces hemos pasado como parámetro un método reference, que es del tipo donde te paso, o donde es un objeto, que es donde apunta la variable de referencia cadena 1, y es un método de ese tipo, que en este caso es de tipo string, que es el método concat. Entonces aquí lo podemos probar y esto ha funcionado correctamente. Muy bien, pues espero esto te haya quedado súper claro, donde aplicamos el método de instancia a un objeto. Este es el segundo tipo que tenemos de los métodos reference y no te pierdas el siguiente video donde vamos a ver el siguiente tipo y nos faltarían dos más para poder terminar esta parte de los métodos reference. Muy bien, pues sigue recomendando este canal y no te pierdas el siguiente video. Nos vemos en la próxima. Saludos.